Muy buenas tardes a todos y todas los y las colegas. En primer lugar, bueno, agradecerle. La verdad es que muchas cosas juntas pasan. Quizá ustedes no lo van a llegar a percibir porque no han formado parte, digamos, de toda una historia de vivencias, pero el recuerdo que hizo Fabián Trovato, el doctor Fabián Trovato, de la figura de Luciano Pagliano también a mí me emociona. La verdad que perdimos a una de las mejores personas que teníamos en el Poder Judicial de la provincia, alguien joven, alguien que tenía todo para dar, y bueno, son esas zancadillas que a veces nos pone la vida y que nos quitan a gente tremendamente valiosa. Así que bueno, ojalá esta clase vamos a tratar de hacerla con el mayor esmero posible, como también un homenaje a nuestro gran, queridísimo amigo Luciano. Y como decía Fabián, para mí no es ningún esfuerzo ni sacrificio colaborar, digamos, con las actividades del centro de capacitación. Creo que formo parte del centro desde que era auxiliar del Poder Judicial, hace ya una cantidad de años tan grande que ya ni la recuerdo, pero me ha tocado hacer distintos tipos de actividades, digamos, en el contexto del centro de capacitación, algunas más afortunadas que otras. Por suerte, las desafortunadas han quedado en el olvido, y hoy día, digamos, nos toca hacer un aporte ya desde la especificidad académica, digamos, a un curso que es muy prestigioso, como es este curso de magistratura judicial. Y la otra gran satisfacción es que este curso está destinado a las jurisdicciones que no corresponden, digamos, a las sedes, a las grandes sedes judiciales de nuestra provincia, ¿no? A lo que llamamos el interior profundo de nuestra provincia, ¿no? El interior profundo judicial de nuestra provincia. Y en esto también yo siento una identificación, sobre todo muy especial, con Celeste y con María Belén Vidal, porque bueno, más allá de que hoy me toca trabajar y desempeñar distintas tareas aquí en la ciudad de Rosario, yo provengo ahí de un lugar también del interior de la provincia, del departamento General López, de un pueblo cercano a la ciudad donde residen Celeste y Belén, ¿no? Cercano a Venado Tuerto. Yo me crié en un ambiente rural o agrario, si quieren, y traigo, bueno, los valores y la visión, digamos, de allá, del interior profundo. Así que, nada, me siento muy cómodo, digamos, con todos ustedes, en tanto y en cuanto son gente que tiene una visión que proviene de Reconquista, Rafaela, Venado y todas las localidades, digamos, cercanas a esos centros urbanos, ¿no? Entiendo, digamos, muchas de las vivencias y visiones que ustedes tienen sobre diversas problemáticas que tienen que ver con la vida judicial y que muchas veces no coinciden con las cosas que pasan en los grandes centros judiciales de Santa Fe y de Rosario. Bien, hechas estas aclaraciones, vamos a compartir pantalla, digamos, para empezar a desarrollar el tema que hoy nos convoca, ¿no? Destacando también que es un gran honor. Esperen que me está costando abrir la presentación. A ver. Decía que sea la primera clase, digamos, de este curso también es una responsabilidad muy importante para mí, ¿no? Y un privilegio, y agradezco también a los chicos, tanto a Duilio como a Fabián, que
que me hayan dado, digamos, esta responsabilidad. Vamos a tratar de estar a la altura, digamos, de ello. Ya estoy renegando, esperen un segundo, no se me sube la barra de tareas. A ver. ¿Alcanzan a ver ahí ustedes el Sí, perfecto. point? Doc, Lo que no puedo ¿querés desplegarlo. poner donde dice presentación con diapositivas? Arriba, fíjate la barra que dice inicio, insertar diseño. Ahí donde dice presentación con diapositivas, te va a permitir que vaya a pantalla completa. No, si eso lo sé hacer. Lo que pasa es que no puedo acceder a la barra esa. Porque no sé qué pasa con mi Zoom, que se me está... que quedó inmóvil, digamos, la barra de herramientas de arriba y no me permite... Bueno, esperen un segundo, ¿no? Vamos a dejar de compartir y vamos a empezar de nuevo. Esperen. Ténganme un poquitito de paciencia. Bueno. Haciendo esto todos los días para la facultad y para otros ámbitos, ahora no sé qué pasa que no me está funcionando. Ahí está, lo vamos a correr así y listo. Ahí estamos. ¿Pueden verlo ahí entonces? ¿Ahora sí estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿por qué elegimos este tema, digamos, para este momento del curso de magistratura judicial y por qué este título, Derechos Humanos y Derecho Constitucional? Esa elección tiene que ver con un momento muy particular que estamos viviendo en la evolución de nuestra propia cultura jurídica. Yo diría que desde principios de la primera década de este siglo XXI, asistimos a un proceso muy particular en el cual a los operadores de los sistemas de justicia internos, ya sea tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las justicias ordinarias, de las justicias provinciales, paulatinamente se nos ha ido asignando un nuevo rol, que es el rol también de ser operadores del sistema de protección de los derechos humanos. Ese es un proceso que lo vemos evidenciado claramente no solo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, sino que cada vez lo vemos más presente en la tarea cotidiana de todos nuestros tribunales. Lo vemos mucho en el ámbito del derecho de familia, permanentemente vemos esta interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Lo vemos, por ejemplo, en la jurisprudencia de nuestros tribunales del trabajo y también lo vemos, por supuesto, en la jurisprudencia de la justicia civil y comercial. Y entonces esta realidad, esta coyuntura, digamos, este momento de la evolución de nuestra cultura jurídica, creo que tiene que ser analizado desde determinados ejes conceptuales que nos permitan abordar entonces con mayor rigor técnico y evitar ciertos desbordes o ciertos desenfoques que también a veces sabemos encontrar en la vida cotidiana, digamos, de lo que son las postulaciones a veces de los profesionales del derecho y también, digamos, algunos desenfoques o algunos problemas que encontramos en la jurisprudencia
de nuestros tribunales. Entonces, para tratar de hacer un aporte desde lo doctrinario y desde lo técnico, para una mejor comprensión de este momento que estamos viviendo, vamos a empezar por hacer ciertas distinciones que considero fundamentales en el plano conceptual. Esta clase va a partir de un marco teórico que proviene del constitucionalismo europeo, más específicamente del constitucionalismo alemán, que luego se fue extendiendo hacia otros ámbitos del constitucionalismo europeo y que desde el constitucionalismo español nos llega a nuestro constitucionalismo latinoamericano, ¿no? A ver si podemos silenciar alguno de los... Ahí se escucha. ¿Silenciás vos, Duilio? ¿Podés? Gracias, muchas gracias. Decíamos entonces, nuestro constitucionalismo latinoamericano, entiendo que toma, digamos, esta distinción de desarrollos que no nos vienen del constitucionalismo norteamericano, que había sido la fuente primigenia de nuestro pensamiento constitucional, sino que ahí vemos una fuerte influencia del constitucionalismo europeo. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Eso puede andar corriendo? ¿Hay alguien que no ha silenciado el equipo? Papá. A ver. Conceptualmente, entonces, nosotros partimos de hacer una distinción entre lo que son, lo que consideramos como derechos fundamentales por un lado, y lo que consideramos como derechos humanos por otra parte. Decíamos que esta distinción proviene del pensamiento constitucional alemán, y para ellos era muy sencillo, porque ellos llamaban derechos fundamentales a los que surgen de la famosa ley fundamental, la Constitución de la República Federal Alemana, la Constitución de Bonn. Como se llamaba ley fundamental, ellos le daban la calificación de derechos fundamentales justamente a ciertas situaciones jurídicas subjetivas que eran objeto de una particular protección en esa Carta Constitucional. Y por otro lado, guardaban la expresión derechos humanos para referirse a aquellos intereses protegidos, intereses de las personas protegidos especialmente por las normas del derecho internacional público, ¿no? Y vamos a ver que esta distinción no es caprichosa, sino que responde a un proceso muy particular de retroalimentación que se dio entre el derecho constitucional y el derecho internacional público, y que dio origen a dos fuentes distintas de situaciones jurídicas subjetivas protegidas directamente por dos ordenamientos distintos. En definitiva, los ordenamientos constitucionales como ordenamientos locales generan protecciones a lo que llamamos derechos fundamentales. Y vamos a llamar derechos fundamentales justamente a aquellos que constituyen el núcleo central de la noción jurídica de persona. Aquellos que consideramos necesarios para constituir lo que nuestro ordenamiento constitucional concibe o entiende como persona humana. Digamos que sin esos atributos jurídicos se nos desdibuja la idea de ser humano desde el punto de vista constitucional. Por lo tanto, aquellos derechos constitutivos de la noción jurídica de persona humana que están establecidos por las normas constitucionales internas y que cuentan además con herramientas jurisdiccionales específicas de protección previstas en la misma constitucional, la misma norma constitucional, van a ser o van a corresponder a la idea conceptual que nosotros manejamos de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales entonces tienen base constitucional y están protegidos en el ámbito interno por la propia Constitución. En nuestro caso, por la Constitución Federal de 1853-1860 con sus sucesivas reformas,
y por la Constitución de la provincia de Santa Fe. Pero paralelamente, y como nos enseña, por ejemplo, la doctora Mónica Pinto, que es una de las máximas autoridades que tenemos en nuestro país en materia de derecho internacional público y en materia de estudio y especialización de derechos humanos. Ella no solo ha sido la decana de la Facultad de Derecho de la UBA por varios periodos, sino que antes de ello ha sido asesora y funcionaria de organismos internacionales sobre derechos humanos y tiene una prolífica producción en materia de análisis de los sistemas de protección de los derechos humanos. Gran parte de esta clase va a seguir los esquemas conceptuales que ella ha elaborado en nuestro ámbito académico. Siguiendo su pensamiento, que abreva, obviamente, del pensamiento comparado y del pensamiento europeo, tenemos que los derechos humanos pertenecen a otro proceso de evolución jurídica, que lo vamos a ver más adelante, que es el proceso de aparición del derecho internacional de los derechos humanos. En definitiva, los derechos humanos tienen como fuente formal primaria no a las constituciones, sino a los tratados internacionales. Son el producto de un proceso muy particular, lo vamos a ver después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de, bueno, aparición, digamos así, de una estrategia de cooperación internacional para la protección de ciertos aspectos fundamentales de las vidas de las personas, para evitar justamente las tragedias que precedieron a la aparición de estos instrumentos internacionales. Pero bueno, volviendo a lo que conceptualmente nosotros vamos a entender por derechos humanos, vamos a decir que también se trata de normas que protegen aspectos fundamentales constitutivos de la noción jurídica de persona humana, pero esas normas que protegen esos elementos constitutivos de la persona no provienen de fuente interna, sino que provienen de fuente internacional. Son una creación del derecho internacional público y generan una rama específica, el derecho internacional de los derechos humanos. Y hay otro elemento que va a caracterizar la idea jurídica de derechos humanos, que es que la violación de estas situaciones jurídicas subjetivas, de estos derechos, de estos verdaderos derechos, o la omisión de actuar frente a su violación, van a generar responsabilidad internacional del Estado. Ahí tenemos una diferencia conceptual clara entre lo que son los derechos fundamentales y lo que entendemos por derechos humanos. Quizá se pueda criticar esta concepción como positivista o formalista, digamos, ¿no? Lógicamente hay otras concepciones sobre derechos humanos y sobre derechos fundamentales. Pero entendemos que esta es la que nos brinda mayor precisión desde un punto de vista técnico. Digamos, a la hora de analizar distintas problemáticas con perspectiva jurídica, el primer elemento del que nos tomamos siempre van a ser las normas. Y en este caso son los propios sistemas normativos los que nos ayudan a hacer ese deslinde o esa distinción entre lo que llamamos derechos fundamentales y lo que llamamos derechos humanos. E insisto, no es una distinción caprichosa, proviene de una paciente y yo diría enjundiosa elaboración que nace en el constitucionalismo alemán, se desarrolla en el constitucionalismo europeo, forma parte hoy de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y luego se extiende a nuestro propio constitucionalismo latinoamericano. Yo les diría que hoy existe prácticamente una unanimidad en nuestro pensamiento constitucional en torno a hacer un deslinde, digamos, entre la idea de derechos humanos como aquellos de fuente internacional y que generan responsabilidad internacional del Estado, y los derechos fundamentales, que son aquellos que nosotros mismos establecemos en nuestros ordenamientos constitucionales. Pero entonces, cuando hablemos a lo largo de esta clase de protección de derechos humanos, tenemos que entender que hacemos referencia a esta particular visión conceptual que acabamos de explicar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo es que surge, digamos, esta distinción
entre derechos fundamentales y derechos humanos. Surge a partir de un proceso que es secuencial, pero que se resume en una suerte de retroalimentación entre los sistemas constitucionales y los sistemas jurídicos internacionales. Autores importantísimos de nuestro derecho constitucional y procesal constitucional latinoamericano han concebido este proceso secuencialmente como iniciado por una internacionalización del derecho constitucional y luego por una constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Y cuando hablo de personajes fundamentales de nuestro derecho procesal constitucional y de nuestro derecho constitucional, hablo de autores y juristas como Miguel Carbonell y como Eduardo Ferrer MacGregor, ¿no? Este último es actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y uno de los grandes especialistas en derecho procesal constitucional, mexicano él, y el otro es uno de los grandes referentes latinoamericanos, también intelectual de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell, uno de los constitucionalistas más brillantes que tenemos en la actualidad. Ellos entienden que ese proceso que en el plano internacional nace luego de la Segunda Guerra Mundial consiste en una positivización a nivel del derecho internacional público de un sistema de protección de derechos subjetivos que ya estaba previsto con anterioridad en las cartas constitucionales, en las constituciones escritas de cada Estado. La comunidad internacional opta por elaborar una red de protección jurídica también de esos derechos como una estrategia de construcción de sistemas de protección que eviten justamente la repetición de tragedias como el Holocausto judío y otras tragedias que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Una estrategia entonces para evitar la repetición de ese tipo de situaciones, tremendas situaciones en términos de protección de los derechos de la humanidad, se dio por la decisión de plasmar instrumentos internacionales. Instrumentos internacionales que ya no regulaban la relación entre los estados, que era el aspecto típico de interés del derecho internacional público, sino que tenían como principal referencia a la figura de la persona humana. Por lo tanto, allí dejamos de reglar relaciones bilaterales o multilaterales entre estados y empezamos a establecer obligaciones dirigidas a los estados, pero con relación ya no a otros estados, sino con relación a las personas. Este proceso transforma a la persona humana en sujeto de derecho internacional y pasa el estatus de la persona y distintos aspectos, digamos, de la vida de las personas pasan a ser protegidos directamente por normas del derecho internacional. Y el sujeto obligado o los sujetos obligados dentro del marco de regulación de estas normas son nada más y nada menos que los propios estados nacionales. Este proceso, entonces, por el cual sistemas de protección que antes existían únicamente en las constituciones pasan a ser contemplados y regulados por normas de derecho internacional público, que pasan a proteger directamente a la persona, son constitutivos de ese proceso más general que estos autores llaman como internacionalización del derecho constitucional. Pero lógicamente, la dinámica evolutiva de este nuevo sistema que surge en el plano internacional comienza, varias décadas después de su aparición, a tener efectos concretos también sobre los ordenamientos jurídicos locales. Ahí viene ese proceso de retroalimentación del que hablábamos hace un momento, ¿no? Y bueno, este proceso empieza a cerrarse justamente hacia fines de, yo diría, durante el transcurso de la última década del siglo XX y se consolida ya en las dos primeras décadas del siglo XXI.
¿Qué significa esto? Significa que los sistemas constitucionales de cada país, de cada Estado miembro de la comunidad internacional, comienzan a abrirse y a darle entrada a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Así tenemos, por ejemplo, que la Constitución peruana le otorga estatus constitucional a una determinada lista de tratados internacionales. Lo mismo, o con mayor amplitud todavía, lo hace la Constitución colombiana, y nuestra propia Constitución nacional, luego de la reforma del año 1994, también se abre al derecho internacional a partir de la jerarquización especial que realiza de algunos tratados de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22. Ese proceso, que también lo observamos en Europa actualmente, consolida, digamos, la segunda etapa de esta evolución que estamos analizando, que es la etapa justamente de el ingreso del derecho internacional de los derechos humanos en los sistemas jurídicos estaduales. El proceso que llamamos de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa entonces que el derecho internacional de los derechos humanos nace a partir de una influencia muy particular del constitucionalismo. Pero luego el constitucionalismo, fíjense ustedes, pasa a ser reformado y redimensionado, rediseñado también por una influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Se da como una suerte de círculo en donde estos dos ordenamientos se retroalimentan. Y así estamos, o así podemos explicar, digamos, cómo es que llegamos al momento que hoy estamos transitando en la evolución de nuestros propios sistemas de justicia, ¿no? De cómo funcionan nuestros propios sistemas de justicia. ¿Y cómo nosotros quedamos hoy en la República Argentina dentro de este proceso que estamos describiendo? Bien, hoy ya hemos superado la vieja noción de que los tratados internacionales únicamente regían en el ámbito externo, que los tratados internacionales tenían efectos únicamente en el plano de relación entre el Estado argentino y otros estados, o entre el Estado argentino y organismos internacionales. Hoy día entendemos que los tratados internacionales son una fuente más dentro de nuestro sistema normativo, y como fuentes de nuestro sistema normativo, operan también en el plano interno y nos sirven para resolver conflictos de derecho interno. Los tratados internacionales, entonces, son una fuente autónoma más de nuestro derecho federal, y allí, entonces, integran nuestro sistema de fuentes de derecho, pero dentro de un marco de relación con el resto de las normas del sistema, que está gobernado, como dice allí la proyección, por los artículos 27 y 31 de la Constitución Nacional. Sobre todo me detengo en el artículo 31 de la Constitución Nacional, en tanto y en cuanto este artículo ubica a los tratados internacionales dentro de lo que nosotros llamamos el bloque normativo federal, que tiene supremacía respecto de qué cosa, respecto de las normas, sobre todo de derecho local. El artículo 31 identifica un sistema de normas integrado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales y nacionales, y a todo ese conjunto de normas le reconoce superioridad jerárquica respecto, por ejemplo, de las normas del derecho local, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, se inserta el derecho internacional en nuestro derecho interno. Forma parte de nuestro derecho interno, pero incardinado de un modo muy especial en ese derecho interno. Ahora vamos a ver de qué modo. Este modo en que va a operar el derecho internacional hoy día está gobernado por el artículo 75, inciso 22. Yo no voy a hacer referencia a lo que pasaba antes del año 1994, por una sencilla razón. Ya han pasado casi 40 años, más de 30 años, digamos, desde la reforma constitucional.
perdón, casi 30 años. Nunca fui bueno para los números, esa es la verdad. Pero bueno, ya hay varias décadas, digamos, de vigencia de esta norma, y por lo tanto nuestra cultura jurídica ya está adecuada a los términos de la Constitución Nacional conforme a la reforma del año 1994. Pero la Constitución Nacional, por un lado, le ha dado una jerarquía especial a la mayoría de los tratados. Les dio jerarquía supralegal. Y por otro lado, o sea, les dio una jerarquía superior a las leyes, adecuándose a lo que ya había dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por el año 1992 en el caso Ekmejian contra Sofovich y por el año 1994 en el caso Cafés La Virginia. La reforma constitucional viene a consolidar ese proceso que ya había iniciado con un cambio en la jurisprudencia de la Corte. Pero la reforma fue más allá de lo que venía diciendo la Corte y pasó a identificar un grupo de 11 instrumentos internacionales a los que le reconoció una particular jerarquía. Les otorgó jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, ¿no? Y tal como lo reguló la propia norma, estableció que no derogan artículo alguno de la Constitución Nacional, sino que complementan a los artículos que conforman la primera parte de la Constitución, esto es la parte dogmática de nuestra Constitución Nacional. Pero allí entonces quedamos nosotros en una situación muy particular, una situación en donde la Constitución le reconoció una jerarquía similar a ella misma a un grupo de instrumentos internacionales. Y con esto ya estamos explicando el modo en que se interpretó que operaba, digamos, esta reforma. La reforma creó un nuevo sistema que terminó con la vieja estructura piramidal del sistema jurídico argentino. El sistema quedó conformado no ya con una norma superior que va a condicionar la validez de las normas infraconstitucionales, o sea, las normas de jerarquía inferior a la Constitución, sino que hoy, en lo que antes era el vértice de la pirámide, tenemos una suerte de conjunto de normas. Y a ese conjunto de normas se lo denominó como bloque de constitucionalidad federal. ¿Qué significa esto? Que hoy la regla de evaluación de la validez del derecho infraconstitucional ya no está compuesta únicamente por la Constitución Nacional, sino que está compuesta, por un lado, por nuestra propia Constitución, y por otro lado, y a la par de ella, por un conjunto de tratados internacionales a los cuales se les reconoció jerarquía constitucional. Esto es, esos tratados no es que integran la Constitución, esos tratados no son la Constitución, sino que valen normativamente igual que la Constitución, tienen la misma jerarquía normativa que la Constitución. Insisto con esto, son normas muy diferentes unas de otras. La Constitución es el producto del ejercicio del poder constituyente, es el producto del máximo ejercicio de la soberanía, tal y como la entendemos en nuestro derecho constitucional y nuestra teoría del Estado. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional no provienen del poder constituyente, no son el producto de ninguna decisión, digamos, de nuestros órganos de gobierno internos, sino que provienen del derecho internacional y nacen conforme a las normas de elaboración, digamos, que rigen en el ámbito del derecho internacional público. Luego, lógicamente, cobran vigencia en el ámbito interno nuestro cuando se adecuan al procedimiento constitucional para la aprobación y ratificación de tratados. Ustedes saben que en nuestro sistema los tratados, para transformarse en normas de nuestro propio derecho, pasan por un proceso que comienza con la negociación, conclusión y firma en el ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, luego continúa con lo que es la aprobación del Congreso,
que es nada más que eso. La ley de aprobación es un paso más en el procedimiento de nacimiento de un tratado, y el tratado no va a nacer como tal hasta que no se dé un tercer paso, que es el de la ratificación. Y ese tercer paso es llevado a cabo también por el Poder Ejecutivo Nacional, en tanto y en cuanto allí reside la jefatura de Estado. El Poder Ejecutivo es el único que tiene la capacidad jurídica de obligar internacionalmente al Estado argentino. O sea, un tratado va a estar vigente únicamente cuando ha sido expresamente ratificado por el Poder Ejecutivo, en uso de una facultad que la propia Corte ha dicho que es política y es por lo tanto discrecional. Esto significa que un tratado aprobado por el Congreso pero no ratificado por el Poder Ejecutivo no es una norma de nuestro derecho interno, por lo menos no es un tratado internacional que obligue a la República Argentina. ¿Se entiende esto? En el caso de los que tienen jerarquía constitucional, le agregamos otra cosa, la declaración específica o de la Constitución Nacional, en el caso de los 11 instrumentos que están mencionados en el artículo 75, inciso 22, o una declaración especial del Congreso, como ocurrió con los 3 tratados que luego se sumaron al elenco de tratados con jerarquía constitucional. Pero, insisto con esto, todo ese conjunto de normas, o sea, la Constitución y los tratados jerarquizados, constituyen hoy el parámetro de validez desde el cual se juzga a todo el resto de las normas del sistema jurídico argentino. El bloque de constitucionalidad federal es el que gobierna a todo nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, la situación, digamos, que genera la reforma constitucional del año 1994 no está exenta de turbulencias, de tensiones, de idas y vueltas, de interpretaciones y reinterpretaciones, sobre todo del modo en que opera, del modo en que funciona ese bloque de constitucionalidad federal, del modo en que entran en relación las normas del bloque de constitucionalidad federal. Y allí es donde vemos que la Corte también fue evolucionando a partir de cómo entendía, digamos, que operaba ese bloque de constitucionalidad federal. En primer lugar, en los años inmediatamente posteriores a la reforma constitucional del año 1994, la Corte entendió que los convencionales constituyentes, a partir de poner en la propia letra constitucional que los tratados no derogaban artículo alguno de la Constitución, ya habían efectuado un juicio técnico de compatibilidad entre el texto constitucional y los textos de los tratados sobre derechos humanos a los que se les daba jerarquía constitucional. O sea, la reforma partía de la inexistencia de conflictos, de la inexistencia de colisiones entre los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional. Y entendía además la Corte que ese juicio de compatibilidad entre la Constitución y los tratados constituía una decisión política que los jueces no estaban en condiciones de revisar, mucho menos de contradecir. Ello quedó plasmado, por ejemplo, en estos 3 fallos que se mencionan en la proyección, ¿no? Monjes, en el caso de un tema de discriminación, digamos, para el ingreso en un establecimiento educativo, Chocobar, en una cuestión que tiene que ver con la razonabilidad, digamos, de los sistemas previsionales en punto a los mecanismos de actualización de haberes, y Servini de Cubría, que involucraba temas vinculados a la libertad de expresión. Recuerden que fue el famoso acto de censura judicial al programa de Tato Bores. Pero bueno, en todos esos casos entraron en juego tratados internacionales y la Corte aprovechó, digamos, esas oportunidades para establecer el criterio de la necesaria armonización ya, digamos, decidida por el convencional constituyente y no susceptible de revisión por parte
de un poder constituido como es el Poder Judicial. Ahora bien, lo que comenzó, digamos, como un esfuerzo en pos de propiciar una interpretación que compatibilice, digamos, el alcance de los tratados con el alcance de las normas de la Constitución, entró en crisis ya en la primera década del presente siglo, ¿no? Cuando, sobre todo, irrumpe en la jurisprudencia de la Corte la temática del juzgamiento de ciertas conductas que se consideraban violatorias de derechos humanos y sobre todo que se consideraban contrapuestas a normas de derecho internacional público, ¿no? Allí tenemos un elenco, un grupo de fallos de la Corte Nacional que comienzan allá por el 2001-2002 y que se consolidan allá por los años 2006-2007, que comienza con el otorgamiento de la extradición en favor de la justicia italiana del criminal de guerra Erich Priebke, que estaba aquí viviendo en la ciudad de Bariloche, que había participado, mejor dicho, había dirigido un hecho, un crimen de guerra denominado como la masacre de las Forzas Ardeatinas en Italia, fusilamiento masivo de más de 300 personas de una pequeña aldea. Allí la Corte concedió la extradición aun cuando el caso podía considerarse prescripto, porque entendía justamente que el crimen que se le atribuía a Priebke era contrario al denominado ius cogens, al derecho internacional indisponible para los estados, insusceptible de derogación por tratado que diga algo distinto de ese ius cogens, ¿no? Ese derecho internacional que está por encima de los tratados era el que establecía la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y por lo tanto habilitaba la extradición de Priebke. Ese razonamiento se consolida en el caso Arancibia-Clavel, en donde la Corte considera imprescriptibles a ciertos crímenes que consideró de lesa humanidad, en este caso la persecución de disidentes políticos chilenos en territorio argentino. Allí la Corte también desestimó la defensa de prescripción, haciendo alusión de que ese tipo de conductas contradecía normas, ya no del Tratado Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, sino que contradecía normas superiores a ese tratado, que ya existían al momento de comisión de los hechos, que eran normas de ius cogens, admitidas en el derecho internacional. Y ello se consolida en el caso Simón, en donde se declara la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad, sobre todo la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, también por entender las violatorias del derecho internacional de los derechos humanos, y sobre todo en el caso Maceo, en donde la Corte adhiere además a la teoría del control de convencionalidad, refuerza su criterio remitiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerándola de seguimiento obligatorio, y fíjense ustedes, va más allá, poniendo al derecho internacional, sobre todo al ius cogens, por encima no solo del derecho interno, sino por encima del principio de cosa juzgada en el plano interno. En Maceo, convengamos, el caso no se llamaba Maceo, Maceo era un expediente conexo, el caso se llamaba Riveros, y en el caso Riveros la Corte ya había intervenido y ya había rechazado un recurso extraordinario federal en donde los querellantes, familiares de víctimas, planteaban la inconstitucionalidad de los indultos del presidente Menem. La Corte había rechazado, insisto, el recurso extraordinario federal, dejando firme también el rechazo del planteo de inconstitucionalidad. Ahora bien, lo que estaba firme fue luego revisado al tomar, digamos, un expediente conexo, el expediente Maceo, y la Corte pasa por encima del principio de cosa juzgada, haciendo énfasis en la necesidad de evitar que la Argentina incurra en responsabilidad internacional por estar violando, entre otras cosas, normas de ius cogens. Recordemos que en esto hubo una brillante disidencia de la doctora Carmen Argibay, de Molina, Carmen Argibay,
sosteniendo que justamente el precedente que se sentaba generaba una fuerte inestabilidad en el sistema jurídico argentino, porque la posibilidad de una permanente revisión de sentencias pasadas en cosa juzgada quedaba abierta, digamos, a partir de la consagración de este criterio. Pero bueno, su opinión quedó en un plano minoritario, y la opinión de ella estaba fuertemente reforzada por la autoridad moral que le daba el hecho de haber sido víctima ella de la represión durante la dictadura. Ella estuvo detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero bien, aquí entonces identificamos un momento de la evolución de la jurisprudencia de la Corte en donde el derecho internacional de los derechos humanos parece quedar en un plano de superioridad jerárquica, inclusive por sobre nuestro derecho constitucional, porque la defensa de los imputados se basaba nada más y nada menos que en el propio artículo 18 de la Constitución Nacional, interpretado conforme a la doctrina tradicional de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto entonces genera un quiebre en esa necesaria armonización que antes proponía la propia Corte Nacional. Y la aplicación del ius cogens se amplía inclusive a casos que ya exceden situaciones de violación a los derechos humanos. La Corte, en un caso que se llama Álvarez contra Cencosud, aplica también este mismo criterio, el criterio del ius cogens, para generar una solución concreta que hace a un lado las normas del derecho laboral y otorga una solución especial a un caso que consideró era de clara discriminación por persecución a dirigentes sindicales, dirigentes que pretendían conformar una comisión sindical interna en una cadena de centros comerciales, digamos, que ustedes conocen, la cadena ISI. Allí la Corte, aún en un caso de derecho laboral, aplica esta especial relación entre el derecho interno y el derecho internacional, generando una solución que se apartó, insisto, de las normas del derecho laboral. Fíjense entonces cómo los operadores jurídicos a partir de Álvarez contra Cencosud quedaron en una situación muy particular. La situación de tener que elegir en determinados casos qué cuerpo normativo tener que aplicar a la hora de solucionar determinadas problemáticas, ¿no? Si elige el derecho interno o si elige el derecho internacional. Estando de por medio violación a normas de ius cogens o normas de derecho internacional, pues bien, se tendrá que articular una solución que privilegie la restauración de ese derecho internacional antes que la restauración de normas de derecho interno. Eso por lo menos parecía ser el mensaje que nos enviaba la Corte Nacional por aquel entonces. Lógicamente, esto va a tener su modulación con el cambio en la integración de la Corte. Cuando ya dejan de integrar la Corte por distintos motivos, el doctor Zaffaroni, el doctor Petracci, la doctora Argibay y luego la doctora Elena Hayton, ¿no? Pero bueno, aún con las modulaciones que han ocurrido con posterioridad al cambio de integración de la Corte, quedamos en una situación de una convivencia no del todo pacífica entre nuestro derecho interno y el derecho internacional. Y esto nos coloca en una situación que también se produce y que es analizada en el derecho europeo. Por eso citamos la opinión de un autor italiano. Esta situación en donde están conviviendo distintos ordenamientos normativos en una relación que yo no lo definiría en términos de jerarquía, sino en una interacción compleja, es denominada hoy por la doctrina como pluralismo constitucional. Esa es la situación en la que estamos hoy ubicados en nuestro sistema jurídico argentino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por un lado, un sistema normativo gobernado por la Constitución Nacional, claramente.
pero a su vez esa Constitución convive con un sistema regional de protección de los derechos humanos, como es el que surge del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene a su vez sus propias autoridades de aplicación y de interpretación. Pero también convive con otros instrumentos jurídicos que pertenecen al sistema universal de protección de los derechos humanos, que son todos los que emanan del universo de normas que surgen de Naciones Unidas. Entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el resto de los tratados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros instrumentos que hoy tienen jerarquía constitucional. Ahora, cada uno de esos tratados es a su vez un sistema en sí mismos, que tiene sus propias pautas de funcionamiento y sus propios órganos de interpretación y aplicación. Por lo tanto, ahí vemos que no hay un conjunto de normas, sino que hay un conjunto de sistemas que interactúan de un modo dinámico y que actúan a veces de modo armonioso y a veces actúan de un modo conflictivo. Pero en este sistema ya la Constitución deja de ser la norma que regula de manera exclusiva a todo el resto de las normas, sino que hoy día la Constitución, por propia voluntad, ha decidido convivir con otras normas que no la reconocen a ella como suprema. ¿No? Y eso hace que nuestro derecho positivo estatal, lógicamente, presente turbulencias, hablando en términos aeronáuticos, presente conflictos, presente inconsistencias, y nos plantee problemas, digamos, difíciles a veces de superar. Pues bien, esto es consecuencia, como dice la proyección y como nos explica el propio Bergottini, de haber aceptado, digamos, la incorporación del derecho internacional en nuestro derecho interno. Aceptar eso implica aceptar casi sin beneficio de inventario el modo en que opera el derecho internacional. Y eso es lo que nos va a generar problemas en el ámbito interno. Problemas, pero también ventajas, sobre todo cuando lo pensamos desde la perspectiva fundamental, digamos, de protección de los derechos de las personas, ¿no? Hoy día, entonces, ya no pensamos a nuestro sistema supremo de normas como un sistema basado en la idea jerárquica de la pirámide, sino que es un modelo que ya no tiene referencias geométricas, digamos así. Ya no hacemos o no podemos utilizar más metáforas geométricas para describir el modo en que está estructurado nuestro sistema, sino que nuestro sistema está gobernado justamente por un conjunto de normas que no se relacionan entre sí a partir de la idea de jerarquía. Se relacionan a partir de una interacción, un flujo de influencias recíprocas. Se relacionan de un modo dinámico, diferente al que veníamos nosotros acostumbrados a utilizar para entender el modo en que vamos a solucionar los problemas jurídicos. ¿Cómo vamos a interpretar ahora las normas del sistema? Las vamos a interpretar a partir de considerar que todo el sistema debe tender a una mejor protección de los derechos de la persona, o a una funcionalidad cada vez más amplia como sistema en torno a la protección de los derechos de las personas. Por lo tanto, ante cualquier hipótesis de contradicción o de conflicto entre normas constitucionales y normas de tratados internacionales con jerarquía constitucional, tendremos que generar una nueva norma de reconocimiento constitucional, una nueva regla de reconocimiento, una regla a partir de la cual, entre otras cosas, evaluaremos la validez de las leyes o de cualquier otra decisión estatal,
que haga prevalecer, en el caso concreto, a aquella proposición normativa que en mayor medida proteja a la persona humana, o que en mayor medida proteja a los más débiles dentro de una relación desigual. En definitiva, tendremos que aplicar principios rectores en materia de protección de derechos a la hora de hacer la ponderación entre normas y elegir cuál va a ser la norma aplicable en un caso o conflicto en particular. Hoy día, entonces, las normas deben ser aplicadas bajo el criterio que las gobierna a partir de priorizar siempre aquellas que en mayor medida van a proteger primero al sistema de protección de los derechos humanos y derechos fundamentales. Y en última instancia vamos a tener que privilegiar siempre la aplicación de la norma que en mayor medida proteja a la persona o en menor medida restrinja los derechos de las personas, o que protejan siempre a la parte débil dentro de una relación desigual. En definitiva, y resumiendo, podemos decir que en la actualidad tenemos una estructuración compleja de nuestro sistema normativo, sobre todo del sistema de normas dotadas de supremacía. Pero esas normas hoy interactúan de un modo también complejo. No se relacionan a partir de la idea de jerarquía, se relacionan a partir de una idea de maximización de la protección de los derechos de la persona. Esa va a ser la regla con la cual nosotros haremos operar a todo este sistema. ¿Se entiende? El sistema tiene sentido en tanto y en cuanto tiende a proteger en mayor medida los derechos fundamentales y los derechos humanos, tal como los explicamos en el inicio de la clase. Una aclaración que nos va a servir para entender mejor la segunda parte de la clase, ¿no? ¿Por qué les decía en el inicio de la clase de hoy que estamos en un momento en el cual el sistema jurídico tiende a emplazarnos en el lugar de operadores, no solo del derecho interno, sino del derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, en esto el aporte ha sido muy grande desde ciertos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente el doctor García Ramírez, un constitucionalista e internacionalista mexicano, ¿no? Que fue quien primero en soledad y luego integrando mayoría en la Corte Interamericana consolida, digamos, la tesis del control de convencionalidad. Ellos están convencidos, ellos digo, García Ramírez y quienes lo siguieron, en punto a que el derecho internacional de los derechos humanos no tiene razón de ser, se transforma en una herramienta inocua y carente de operatividad si únicamente se lo interpreta como aplicable en el plano internacional. García Ramírez entiende que en tanto y en cuanto se trata de normas que establecen derechos en favor de las personas y obligaciones dirigidas a los estados, los propios estados están obligados a aplicarlos en el plano interno, a aplicar esas normas de derecho internacional de los derechos humanos en el plano interno. Porque de otra manera no tiene ningún sentido, digamos, la existencia de estas normas. Digamos, hay una finalidad práctica en esta tendencia a introducir al derecho internacional de los derechos humanos en el plano interno. Justamente es buscar operatividad efectiva, digamos, de esas normas del derecho internacional. A partir de eso, entonces, ya la aplicación de estos tratados deja de ser un tema privativo, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de un Estado y pasa a ser un tema que integra la responsabilidad, entre otros, de los jueces y juezas, pero también de todos los operadores del sistema de justicia. ¿Se entiende? Son herramientas
que le sirven a los abogados, a los justiciables, para defenderse también en determinados conflictos, y son herramientas que necesariamente debemos utilizar los magistrados y magistradas, digamos, a la hora de generar o de efectuar la determinación normativa dentro de la sentencia que resuelve un caso. Hoy entonces ya no podemos prescindir de las normas del derecho internacional de los derechos humanos a la hora de resolver un caso. Si prescindimos de esas normas, estamos incurriendo, entre otras cosas, en una arbitrariedad normativa y en una causal de nulidad, digamos, de las sentencias. Por eso, digamos, el esfuerzo que hicimos en la primera parte de la clase para entender este proceso y para explicar, digamos, hoy el modo de funcionamiento de ese conjunto de normas que forman parte de las herramientas que tenemos que utilizar en nuestra tarea cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene, entonces, una implicancia práctica concreta. No es un tema abstracto, no es un tema teórico. Esto no satisface, digamos, ninguna ambición académica o cosa por el estilo, sino que tiene que ver con la vida concreta de nuestro derecho en el momento actual. Bien. Pero este proceso no solo está caracterizado por la coexistencia de normas que no se relacionan desde una relación de jerarquía o desde la idea de jerarquía, sino que además esos sistemas tienen a sus propios operadores y a sus propios intérpretes. Y ahí también tenemos un problema. Problema primero de conflicto entre los intérpretes, porque cada uno de estos intérpretes y aplicadores de cada sistema reivindica para sí el derecho a tener la última palabra a la hora de interpretar. Y en esto, para que entiendan, por un lado tenemos nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es suprema de acuerdo a nuestra Constitución Nacional y que se considera a ella misma como órgano supremo en su propia jurisprudencia. Pero luego también tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también se considera suprema en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y que entiende que tiene la última palabra a la hora de interpretar nuestro sistema de derechos humanos, más allá de la Corte Nacional. Y vamos a ver que cada tratado que tiene jerarquía constitucional cuenta con algún órgano de aplicación e interpretación, con algún comité, por ejemplo. Y cada tratado les asigna distintas competencias. Pero hay una competencia que todos los comités tienen, que es la de interpretar las normas del tratado y de generar un cuerpo de opiniones, dictámenes, que constituyen normas interpretativas. Algunos dicen son normas de soft law internacional o derecho blando. Bueno, hay una discusión sobre el estatus normativo que tienen los productos que surgen del accionar cotidiano de los comités. Pero ahí también, digamos, tenemos otro ámbito en donde tenemos aplicadores e intérpretes, que también se conciben a sí mismos como supremos. Entonces, ahí se da como una guerra de egos jurídicos, digamos, entre todos estos operadores, en punto a definir quién tiene la última palabra. Pero digamos que eso es un problema que a nosotros, en definitiva, no digo que nos pase por un costado, pero nos resulta un tanto lejano. El problema se nos acerca cuando nosotros tenemos que interpretar, en un caso que está bajo nuestro conocimiento, esas normas del derecho internacional de los derechos humanos. Allí nosotros vamos a enfrentar una necesidad, la necesidad de determinar el sentido y alcance de esas normas para aplicarlas al caso concreto. Y ahí es donde juega también
el tema de si hay criterios interpretativos que son de seguimiento obligatorio o no. Y ahí es donde empiezan los problemas también para nosotros. Bueno, un primer problema entonces es el de la pluralidad interpretativa, ¿no? Que ya lo describimos. Hoy ya no tenemos un único intérprete titular de la última palabra, como era durante gran parte del siglo XX. Durante el siglo XX existía un esquema sencillo en donde la última palabra la tenía, en nuestro caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella era la intérprete final de la Constitución Nacional y de todo el resto de las normas del sistema, y allí se terminaban todas las discusiones. Ahora bien, cuando se produce la apertura de nuestro sistema al derecho internacional, viene que el propio artículo 75, inciso 22 de la Constitución, establece que esos tratados tienen jerarquía constitucional, entre comillas, en las condiciones de su vigencia. Y ahí es donde la Corte hizo su propio aporte, y que fue un aporte que complicó las cosas, porque dice, en las condiciones de su vigencia, no es con las reservas con que fueron ratificados por la República Argentina, sino que en las condiciones de su vigencia es en el modo en que rigen, en el modo en que son aplicados y en el modo en que son interpretados en el ámbito internacional. Y ahí es donde la Corte, a partir de ese sentido que le da a la expresión constitucional en las condiciones de su vigencia, le da entrada no solo al texto de los tratados, sino que le da entrada también a la interpretación que de esos tratados hacen esos órganos de aplicación y de interpretación que los propios tratados establecen, que los propios tratados crean. Entonces, si tenemos que aplicar esos tratados en las condiciones de su vigencia, pues tendremos que estar atentos no solo a la letra de los tratados, sino también a la interpretación de los tratados que han hecho la Corte Interamericana por un lado y los comités por el otro, hablando de los otros pactos. Y ahí es donde aparecen nuevos problemas. Bien, para entender esto, tenemos que explicar el modo en que funcionan los tratados internacionales en el aspecto práctico, en el aspecto de aplicación, control e interpretación. Y así tenemos que, dentro de los tratados con jerarquía constitucional, algunos tienen sistemas de control mediante informes periódicos. Hay otros sistemas que son los sistemas de peticiones, que son los que permiten ya una protección individualizada de los derechos de las personas, y los sistemas, diríamos, más perfectos, los que en mayor medida y con mayor intensidad protegen los derechos, son los sistemas jurisdiccionales. O sea, hay tres distintos tipos de sistemas que prevén los tratados internacionales para controlar, interpretar y aplicar las normas de esos instrumentos de protección de los derechos humanos. Vamos a empezar por el sistema de informes periódicos. Este sistema, sobre todo, los tienen los tratados del ámbito universal de protección de los derechos humanos. Y con esto menciono el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Tratado Internacional de Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, el Tratado o la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estos sistemas, también la Convención Internacional de los Derechos del Niño, estos sistemas se rigen por un esquema en el cual los estados están obligados a efectuar rendiciones de cuentas periódicas, digamos, ante los comités. Los estados informan a los comités sobre el estado de situación en punto a la implementación de las normas del tratado de que se trate, los problemas que han tenido,
las innovaciones normativas que han introducido, las medidas gubernamentales que en general han implementado para una mejor observación, para un mejor cumplimiento de las obligaciones contraídas en el tratado. Pues bien, los comités realizan entonces una evaluación y emiten dos tipos de observaciones. Una son las observaciones generales, que son los informes que remiten por lo general a la Asamblea, por ejemplo, de Naciones Unidas, que son como una suerte de cuadro de situación general, digamos, de respeto o de falta de respeto por distintas normas del tratado que se trate. Pero los más interesantes son los que plasman observaciones finales, que vienen a ser una especie de devolución, digamos, de los informes periódicos que brindan los estados. En estas observaciones finales, los comités realizan una evaluación de la actuación de cada estado en punto a la observación y al respeto de las normas del tratado. Entonces, en esas observaciones se pasa revista a el trabajo efectuado por el Estado, pero también se pasa revista a los problemas que identifica el comité en punto a la falta de información, a la falta, perdón, de cumplimiento o de respeto de determinadas normas del tratado. Como una suerte de llamado de atención, por decirlo de alguna manera, al Estado informado sobre incumplimientos concretos a normas del tratado. Esas observaciones finales están dirigidas a cada Estado en particular, pero también se remiten a la Asamblea General. Y constituyen un modo de control global, digamos, a cada Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos sobre el estado de situación, en punto a si está cumpliendo o no está cumpliendo con los compromisos adquiridos en ese tratado internacional. Diríamos que este sistema es el más genérico, puede llegar a ser el menos efectivo en concreto, digamos, para la defensa de los derechos de las personas en particular. Otro sistema, ya más específico, es el sistema de peticiones. Este sistema permite que, ya sea un Estado o una persona en particular, reclame ante un comité frente a lo que considera una violación de un tratado cometido por un Estado. Este sistema ya permite, es lo que más nos interesa, que las personas en particular puedan reclamar en defensa de sus derechos cuando alguna norma de un tratado internacional es contradicha expresamente por un Estado. Este sistema lo encontramos, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Tratado contra la Eliminación de la Discriminación Racial, en el Tratado contra la Tortura, en el de la CEDAW, Tratado contra toda forma de discriminación contra la mujer. Allí entonces los particulares, y me estoy olvidando del más importante, que es el Pacto de San José de Costa Rica, a nivel de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos tratados que mencioné permiten que las personas realicen reclamos concretos frente a lo que consideran violaciones a los derechos humanos. Estos reclamos concretos o estas peticiones individuales entonces ponen en marcha todo un mecanismo, una suerte de trámite especial ante los comités o la comisión, digamos, encargada de aplicar estos tratados. En primer lugar, los procedimientos contemplan en general una etapa de admisibilidad que puede terminar con una suerte de rechazo in limine, digamos, de la petición, para el caso de que el comité lo considere notoriamente improcedente. Pero en caso de que lo considere admisible, comienza un proceso en el cual se le da intervención, por lo general, al Estado denunciado. Se le da la posibilidad, digamos así, de brindar un informe
en punto a la acusación que se está formulando, digamos, concretamente imputándose una violación a normas del tratado en concreto. Ello hace que, bueno, por un lado, a nivel de los comités y a nivel de la Comisión Interamericana, primero se proponga una solución consensuada, una solución que tienda a generar un acuerdo entre las partes, que en el caso del sistema interamericano deriva en lo que llamamos una solución amistosa, es una suerte de conciliación, digamos en términos procesales, y para el caso de que fracase esa instancia conciliatoria, pasamos a la etapa de procedencia, en donde ya le toca al comité o a la comisión, en su caso, adoptar una decisión en torno a la validez o invalidez de la petición formulada por la persona o formulada por el Estado. Allí entonces opera ya una suerte de decisión que va a tener distintos efectos, según el tratado de que se trate. Por lo general, este procedimiento termina con lo que se llaman recomendaciones. El comité le va a formular una suerte de reproche, digamos, de incumplimiento al Estado, y va a disponer toda una serie de conductas que le va a recomendar al Estado para que adopte en orden a superar esa situación de violación del tratado internacional. Ahora bien, el problema que tenemos en este tipo de sistemas es que la gran mayoría de los tratados no contemplan algún tipo de sanción o algún tipo de mecanismo coercitivo que obligue a los estados a cumplir esas recomendaciones. ¿Se entiende? De ahí que muchos autores dicen esas recomendaciones también integran lo que llamaríamos el derecho blando o el soft law internacional. No es lo que ha dicho, por ejemplo, nuestra Corte Nacional en un caso referido a unas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto la Corte lo ha sostenido en una sentencia en el caso Carranza-Latrubese, sentando un criterio que hasta el día de hoy no ha sido ratificado por pronunciamientos posteriores. Pero allí la Corte entendió que no tiene ningún sentido, digamos, someterse a este sistema de peticiones individuales si luego no vamos a cumplir con las recomendaciones por considerarlas no obligatorias. Entiende que sería una interpretación absurda, irrazonable, inconsistente, y que por lo tanto hay que entender que el Estado está obligado a adoptar medidas en cumplimiento de las recomendaciones que en este caso efectuaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Luego vamos a explicar por qué la Corte le dio ese alcance a esas recomendaciones de la Comisión, ¿no? Pero me basta en esta etapa de la clase que entiendan cómo opera a nivel de la Comisión Interamericana y de algunos de los comités que mencioné el sistema de peticiones individuales. Ya es un sistema que permite proteger en concreto derechos de personas de carne y hueso, de personas con nombre y apellido. Y dijimos que el sistema que con mayor intensidad nos sirve para proteger los derechos humanos es el sistema jurisdiccional. Nosotros lo tenemos a nivel del Pacto de San José de Costa Rica, con la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso europeo, este sistema también tiene un órgano jurisdiccional que es la Corte Europea de Derechos Humanos. En nuestro caso, en el caso del sistema regional o interamericano, la Corte tiene dos tipos de competencias. Una es la competencia consultiva, que se da frente a determinadas consultas que formulan estados en torno a la interpretación de normas del pacto o en torno a la interpretación de normas de su derecho interno, para que la Corte determine si violan o no violan el Pacto de San José de Costa Rica.
Y por otro lado tenemos lo que se llama competencia contenciosa, que se da cuando justamente la Comisión Interamericana decide llevar un caso ante la propia Corte por entender que amerita, digamos, un pronunciamiento jurisdiccional, una determinada denuncia contra un Estado que no se pudo resolver en el plano de la solución amistosa, en el plano conciliatorio, ni tampoco se resolvió a partir del cumplimiento de determinadas recomendaciones. Con esto quiero aclarar una cosa. La Comisión Interamericana, y esto nos va a servir para entender al caso Carranza-Latruese, una vez que concluye el procedimiento conciliatorio, tiene dos caminos a seguir. Uno, llevar el caso ante la Corte, y el otro, formular recomendaciones y luego publicar el informe. ¿Se entiende? Son alternativas. No todos los casos, entonces, que tramitan ante la Comisión necesariamente van a ser llevados ante la Corte Interamericana. La Comisión realiza una especie de selección, digamos, de casos que van a ser objeto de litigio, y otros casos terminan en el ámbito de las recomendaciones, en concreto a los estados. Justamente Carranza-Latruese era el caso de un juez de la provincia de Chubut, destituido durante la dictadura militar, que justamente había llevado su situación ante la Comisión Interamericana a raíz de que se omitía en el ámbito jurisprudencial argentino reconocerle el derecho a un resarcimiento, digamos, ¿no? Por haber sido cesanteado de manera ilegítima durante la dictadura. Allí la Corte Nacional decidió reconocerle carácter obligatorio a esas recomendaciones de la Comisión Interamericana y condena al Estado argentino a cumplir con esas recomendaciones. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque justamente se trataba, entendemos en el ámbito del derecho constitucional, y en esto sigo la opinión, por ejemplo, de María Angélica Gelli, de que justamente no era un caso que había sido llevado ante la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ese había sido un elemento, consideramos, relevante para que nuestra Corte le reconozca cierto efecto vinculante, digamos, estas recomendaciones de la Comisión, cuando en casos anteriores, como en Felicetti, por ejemplo, la Corte había dicho que los dictámenes de la Comisión no eran de seguimiento obligatorio para los tribunales argentinos. Ahí tenemos entonces una interpretación que de alguna manera salva una eventual contradicción en la jurisprudencia de la Corte Nacional. Pero bueno, volvemos entonces al sistema jurisdiccional. Nosotros allí tenemos la actuación en ese sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al único legitimado para llevar un caso, que no es otro que la Comisión Interamericana. En la competencia consultiva, los legitimados también son los estados que han ratificado el pacto y que reconocieron la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero en la contenciosa, los particulares no pueden llevar un caso ante la Corte, sino que es la Comisión, insisto, quien lo lleva. Allí es donde se desarrolla todo un proceso que está no solo reglado por la Convención Americana, sino por el reglamento en sí, y que culmina con el dictado de una sentencia, ¿no? Esa sentencia, conforme a la propia Convención Americana, es de cumplimiento obligatorio para los estados que forman parte del proceso contencioso. Ese es también un tema que ha generado polémica luego cuando la Corte Interamericana pretendió generar un criterio de efecto vinculante de toda su jurisprudencia. Pero bueno, eso ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. En concreto, en un caso contencioso, el Estado que es parte, digamos, en el proceso, queda obligado a cumplir la sentencia. ¿De qué modo? Mediante el procedimiento interno de ejecución de sentencias judiciales. O sea, quien ganó un fallo ante la Corte Interamericana puede ir ante la justicia interna y reclamar, digamos, la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana mediante la legislación procesal local. Fuera de eso hay otros mecanismos de sanciones que pueden implementarse a nivel de la Organización de Estados Americanos. Pero de este modo, digamos, se puede proteger ya en el plano jurisdiccional la situación de personas que han sufrido una vulneración
en derechos protegidos, en este caso por el Pacto de San José de Costa Rica. Bien. ¿Cómo ha interpretado nuestra Corte la validez y el efecto de las decisiones que se toman a nivel de los comités, de la Comisión Interamericana y a nivel de la Corte Interamericana? O sea, ¿qué efecto se le ha reconocido en la jurisprudencia de nuestra Corte a los productos que generan estos órganos de aplicación e interpretación de los tratados internacionales? Dentro de esta comunidad de intérpretes de la que nos hablan autores como Calogero o Pisolo, por ejemplo. Bien, la Corte en un primer momento, digamos, segunda mitad de la década del 90, le asignaba a todos estos productos el carácter de guía interpretativa. ¿Qué significa? Que los operadores judiciales, cuando estaban ante la alternativa de tener que aplicar normas de un determinado tratado, debían guiarse por los criterios de interpretación de los órganos creados por ese tratado en concreto. Y con esto entonces le asignaba el carácter de guía interpretativa tanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana como a los dictámenes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Insisto, son los organismos que más recurrentemente se utilizan en nuestro sistema. Eso es lo que dijo la Corte en un primer momento. Ya en el siglo XXI, la Corte comienza a considerar a estos instrumentos o estos productos internacionales como, de alguna manera, normas emanadas de un intérprete autorizado del pacto de que se trate, ¿no? Y sobre todo la calificación de intérprete autorizado, la Corte la ha utilizado para los dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cada vez que ha resuelto temas de derecho laboral, por ejemplo, ha recurrido a interpretaciones de este comité y ha dicho que son el producto del intérprete autorizado por el propio pacto, y por lo tanto le da un valor especial a esa interpretación. Y también ha utilizado la expresión intérprete autorizado, para hacer referencia a los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño. En general diría yo que hoy a los dictámenes de los comités la Corte justamente le asigna una cualidad o valor especial: ser el producto de quien es el máximo intérprete de ese instrumento internacional, ¿no? Ahora bien, ¿le asigna efecto vinculante o obligatorio? No. Lo cierto es que no podemos darle semejante alcance, digamos, a los dictámenes de los comités. Sí entendemos que hay una obligación, a partir de esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cabeza de los magistrados y magistradas, de considerar especialmente esos dictámenes que interpretan estos tratados. Y en general la Corte ha reconocido el carácter de intérprete autorizado, tanto cuando el dictamen refiere a la República Argentina como cuando el dictamen refiere a la situación de algún otro país. En definitiva, a la hora de interpretar el pacto, hay que escuchar lo que dicen los comités. Pero el máximo grado de efecto vinculante lo ha reconocido la Corte al sistema que mayor perfección nosotros le reconocemos, que es al sistema jurisdiccional. La Corte, cuando ha hecho mención a las sentencias de la Corte, de la propia Corte Interamericana, ha entendido que esa jurisprudencia internacional, mejor dicho, constituye una insoslayable pauta de interpretación. O sea, una jurisprudencia que no puede ser en modo alguno ignorada y que debe ser seguida por los operadores de nuestro sistema interno. Eso lo dijo en esos dos casos que se mencionan allí en la proyección, Maceo y Videla,
y lo reiteró en un caso que se llama Rodríguez Pereira, que es del año 2012, ¿no? Cada vez que la Corte ha hecho referencia entonces a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, luego del año 2006-2007, ha entendido que esa jurisprudencia constituye una insoslayable pauta de interpretación. En la doctrina constitucional entendemos que eso significa reconocerle carácter obligatorio o de seguimiento obligatorio a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende esto? Ahora bien, la propia Corte Nacional ha tenido o ha seguido un camino zigzagueante en este tema, porque si bien en el caso Maceo y en el caso Videla, en donde estaba juzgando a responsables de violaciones masivas a los derechos humanos durante la dictadura militar, y por lo tanto estaba en una posición políticamente muy cómoda, digamos, para sentar este criterio, otros casos se le presentaron luego que no tenían esa comodidad política. Por ejemplo, el caso Acosta, que no está mencionado en la proyección. En el caso Acosta, cuando digo Acosta estoy refiriendo al denominado Tigre Acosta, que era el jefe del grupo de tareas de la ESMA, el jefe, digamos, de un grupo que fue responsable de violaciones masivas a los derechos humanos. La Corte tuvo que interpretar una invocación de la ley del 2x1 que estaba de alguna manera gobernada por una interpretación de que provenía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso en donde la Argentina había sido condenada, que era el caso Bayarri contra República Argentina. Si nosotros interpretábamos la legislación procesal penal federal a la luz del criterio de la Corte Interamericana en el caso Bayarri, había que concederle la excarcelación al Tigre Acosta. Y saben que nuestra Corte Nacional se cuidó mucho con las palabras que utilizó, en ningún momento habló de control de convencionalidad, y en todo momento hizo un esfuerzo argumentativo enorme por establecer las diferencias entre la situación de Acosta y la situación de Bayarri, y llegó a la conclusión de que la jurisprudencia de Bayarri contra Argentina era inaplicable al caso, y por lo tanto esquivó allí justamente la utilización de la expresión insoslayable pauta de interpretación. ¿Me explico? Cuando le resultó políticamente muy inconveniente, pues bien, la jurisprudencia de la Corte dejó de ser una insoslayable pauta de interpretación. Pero en los casos más emblemáticos en este tema se dan sobre todo cuando ya no es una ley o un decreto o una decisión gubernamental de los órganos políticos lo que está en revisión ante la Corte Interamericana. El principal foco de conflicto se ha dado cuando la violación al Pacto de San José de Costa Rica proviene de sentencias judiciales, y sobre todo cuando la sentencia ha sido dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí sí que chocaron los planetas, digamos, ¿no? Ahí sí que se produjo una colisión entre la Corte Interamericana por un lado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el otro. Porque ahí, de algún modo, hubo una suerte de enfrentamiento, digamos, entre los tribunales. Y eso se dio, sobre todo, en el denominado caso Fontevecchia, que en realidad nace con una sentencia de la Corte Nacional que no se llamaba Fontevecchia, sino que se llamaba Menem Carlos contra Editorial Perfil, ¿no? Allí estaban demandados la Editorial Perfil, el director, que era Jorge Fontevecchia, y el señor D'Amico, que era el responsable editorial. Allí fueron condenados los tres demandados por la Corte de la Nación, fallo que convalidaba una condena ya emitida por la Cámara Nacional Civil, por violar el derecho a la intimidad del entonces presidente Menem, limitando severamente la libertad de expresión en la República Argentina.
A partir de esa sentencia, tanto Jorge Fontevecchia como D'Amico fueron ante primero la Comisión Interamericana, y la Comisión decide llevar el caso ante la Corte Interamericana. La Corte allí dicta, la Corte Interamericana, una sentencia condenando al Estado argentino, pero condenándolo mediante 4 disposiciones distintas. Por un lado, lo condena a dejar sin efecto las condenas, a su vez, que la justicia argentina había impuesto a Fontevecchia y a D'Amico. Sobre todo, la condena a indemnizar al expresidente Menem. Por otro lado, esto implicaba dejar sin efecto las sentencias. Por otro lado, condenaba al Estado argentino a un pedido de disculpas a los actores, condenaba a hacer pública esa sentencia de condena de la propia Corte Interamericana en el plano interno. Y condenaba, a su vez, a indemnizar a Fontevecchia y a D'Amico. ¿Se entiende? Una condena múltiple efectuó la Corte Interamericana contra el Estado argentino. Pues bien, cuando llega el requerimiento ante la Cancillería Argentina, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ya durante el gobierno del entonces presidente Macri, y ante la Corte con la integración nueva, o sea, la Corte integrada por Rosati y Rosenkrantz, remite las actuaciones, y ello genera una resolución, una nueva resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es justamente en el caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, en la causa Fontevecchia y otros contra República Argentina. Allí, la Corte de la Nación desconoce la validez de la sentencia de la Corte Interamericana, entendiendo que la Corte Interamericana había excedido los términos de su propia competencia jurisdiccional. La Corte nuestra, interpretando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entendía, y creo que con razón, que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, que la Corte Interamericana no revisa sentencias de tribunales, sino que lo único que evalúa es la responsabilidad internacional del Estado denunciado en un caso concreto. Además, entendió que la reforma del año 1994 nunca le había quitado el carácter de suprema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, era el último órgano, digamos, en punto a la interpretación de la Constitución y los tratados, que la reforma del año 1994 no había cambiado ningún aspecto de la jurisdicción federal y que por lo tanto correspondía desestimar el pedido de dejar sin efecto una sentencia que había pasado en autoridad de cosa juzgada. Eso es lo que sostuvo la mayoría de la Corte Nacional. En minoría, el doctor Maqueda, sobre todo, postuló que había que cumplir con la Corte, con lo resuelto por la Corte Interamericana y anular la sentencia que había dictado la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función del respeto, entre otras cosas, del principio pacta sunt servanda. Pues bien, triunfó la posición mayoritaria que desconoció la autoridad de la Corte Interamericana en este caso. Entendió que no correspondía reconocerle atribuciones a la Corte Interamericana en orden a revisar las propias sentencias de nuestra Corte que han pasado en autoridad de cosa juzgada. Bueno, lógicamente, quienes habían llevado el caso al ámbito internacional vuelven a comparecer ante la Corte Interamericana y se genera un procedimiento de verificación del cumplimiento de la sentencia. Allí la Corte Interamericana realiza una reinterpretación de su propia sentencia. Primero, sienta el criterio de que ella tiene competencia para intervenir y tomar ese tipo de decisiones,
que puede condenar al Estado aun cuando la violación provenga entonces de una decisión judicial tomada a nivel de los máximos órganos de ese Estado, pero que ella en modo alguno había establecido que el único modo de cumplimiento era el de la anulación o la revocación de la sentencia de la Corte Nacional Argentina, sino que existían distintas alternativas de cumplimiento de lo que ella había ordenado. Como por ejemplo, dijo, y en esto la Corte tuvo algún reflejo político, dejar constancia, dicen los propios protocolos de sentencias de la Corte Argentina, de que esa decisión jurisdiccional había motivado una condena por parte de la Corte Interamericana. Y ahí es donde se encontró una salida al conflicto, porque una vez recibidos, digamos, nuevamente los oficios con esa comunicación de la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta una resolución allá por el año 2017, en donde lo único que hace es dejar registro en sus protocolos de que la sentencia Menem Carlos contra Editorial Perfil, Fontevecchia y D'Amico había sido objeto de una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí es donde se cerró, digamos, ese conflicto, esa situación de bloqueo entre la Corte Nacional y la Corte Interamericana. En definitiva, de algún modo, ambas instancias cedieron en sus posiciones, digamos, y llegaron así a una solución intermedia, y se evitó una ruptura del sistema, ¿no? Creo yo que fue una salida inteligente, porque siempre hay que evitar, y esto lo sostienen todos los autores, situaciones de bloqueo del sistema, porque si no llegamos a encerronas o callejones sin salida, como lo que ocurrió con Venezuela, que terminó con un rompimiento del sistema. O sea, Venezuela se fue del Pacto de San José de Costa Rica. Primero se fue de la jurisdicción de la Corte Interamericana y luego rompió con el pacto. Y hoy en Venezuela pasan las cosas que pasan, más allá de algunas apreciaciones políticas coyunturales. Pero bueno, independientemente de lo que pasó en el caso Fontevecchia, otro caso interesante es el caso Milagros Sala. ¿Por qué? Porque allí también la Corte Interamericana, frente a un pedido de medida cautelar, terminó revisando actividad jurisdiccional argentina. Pero claro, allí la actividad jurisdiccional que se revisaba no provenía de un fallo de la Corte Nacional, provenía de la actuación de tribunales provinciales, en este caso la provincia de Jujuy. Ello motiva que la propia Corte Nacional quede en una posición mucho más cómoda que la que tenía en el caso Fontevecchia, y allí sí, fíjense ustedes, hace lugar a un recurso extraordinario federal interpuesto por los defensores de Milagros Sala, ordenándole a la justicia de Jujuy que la prisión preventiva de Milagros Sala se cumpla de acuerdo a las condiciones que estableció la Corte Interamericana en la medida cautelar que había dictado en el plano internacional. ¿Se entiende? Allí la Corte le reconoció prevalencia, supremacía, digamos, a esa decisión judicial de la Corte Interamericana por sobre las decisiones judiciales tomadas por el Poder Judicial jujeño, y ordenó entonces que se cumpla efectivamente con lo decidido por la Corte Interamericana. O sea, Milagros Sala seguía en prisión preventiva, pero en las condiciones establecidas por el Tribunal Internacional y no por las condiciones generadas por la justicia provincial penal jujeña. ¿Se entiende esto? Ahí tenemos dos casos muy particulares en donde han habido ciertas colisiones entre la actuación de nuestros tribunales con la actuación de la Corte Interamericana. En definitiva, pareciera que el sistema cierra reconociéndole algún tipo de autoridad y prevalencia a las decisiones que se adopten en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Bien, ¿qué es lo que se propone a nivel doctrinario para evitar justamente estas situaciones de conflicto que pueden derivar en una ruptura
de un sistema global de protección de los derechos humanos. Lo que se busca es generar un esquema que hoy en la doctrina se llama diálogo interjurisdiccional y que ha pasado a ser una expresión también utilizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El diálogo interjurisdiccional implica una suerte de comunicación implícita entre los distintos operadores de estos sistemas que evite de alguna manera la emisión de juicios contradictorios que lleven a todo el sistema a situaciones de bloqueo. Se busca que las interpretaciones que propicien los distintos operadores tiendan a armonizarse, a unificarse. Y dentro de esa perspectiva, lo mínimo que se le puede exigir a los operadores es que a la hora de dictar sentencias, de emitir dictámenes, como mínimo tengan específicamente en cuenta la jurisprudencia de los otros operadores del sistema. O sea, que no exista una suerte de ninguneo o de ignorancia suspicaz, digamos así, de silencio respecto de los pronunciamientos de los otros operadores de un sistema, en donde todos actúan dentro de una multiplicidad de fuentes que interactúan. Evitar situaciones de bloqueo implica entonces hacer el esfuerzo máximo de argumentación en orden a compatibilizar los criterios de interpretación. Y si no se pueden compatibilizar, al menos generar un esquema en el cual cada operador se haga cargo de las opiniones de los otros operadores y de esa manera evitar que el sistema se rompa. Eso es lo único que hoy puede propiciarse para generar un esquema armonizador en la actuación de distintos operadores que cada uno, o mejor dicho, en una situación en la que cada uno de ellos se consideran al día de hoy todavía los dueños de la última palabra. En rigor, la solución pasa por entender que ninguno tiene la última palabra y que deben propiciar un esquema de interpretación coordinada de las distintas normas del sistema. Ello es mucho más difícil de lo que parece, digamos, en una mera enunciación, ¿se entiende? Pero es lo que hoy se propone dentro de un sistema que, creo yo, peca de inarmónico y en algunos casos hasta de caótico, ¿no? Justamente estamos todavía en un proceso de formación de un sistema global de protección de los derechos humanos que sufre de las turbulencias propias de lo que acontece en el plano internacional y que tiene los problemas y las inconsistencias del propio derecho internacional público, que sabemos que rige para algunos y para otros no, que sabemos que es desconocido por las grandes potencias militares internacionales y que se aplica siempre a lo que algún profesor llama la clase media y media baja de la comunidad internacional, a países como el nuestro, por ejemplo, pero que nunca llega en condenas a países como los Estados Unidos, que no les reconoce, por ejemplo, competencia a la Corte Penal Internacional y que nunca ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, pero que tampoco se le aplica a Rusia, tampoco se le aplica a China, ¿no? Países que están en condiciones de desobedecer directamente las decisiones que tomen los operadores de este sistema internacional de protección de los derechos humanos. Eso es un problema que hasta el día de hoy no ha tenido solución en el ámbito del derecho internacional público y no sé cuándo la tendrá. Pero en definitiva, para países como el nuestro, que no tiene la suficiente fuerza ni militar, ni política, ni económica para levantarse o renegar de una decisión internacional, estas normas sí son de aplicación y esas decisiones sí son de aplicación, tienen validez y tienen obligatoriedad. Ello nos obliga a nosotros a realizar este esfuerzo de interpretación en el plano internacional y en el plano constitucional para darle cierta coherencia al sistema y para brindar herramientas a los operadores para que puedan orientarse, digamos, dentro de este esquema tan complejo de convivencia y de ordenamientos jurídicos
y de convivencia de una comunidad de intérpretes de estos distintos ordenamientos.